humano y comprende la columna vertebral, la médula espinal que se encuentra dentro, y músculo de soporte y algunos tejidos asociados. ¿Cuál es la función del dorso? Dar soporte y protección para nuestros movimientos. Anatomía de superficie. Dentro de la anatomía de superficie vamos a ver la vértebra prominente C7, vamos a ver la escápula, que hoy ya la hemos visto en algunos casos, las crestas ilíacas, que son estas de acá, las crestas ilíacas, ¿no? Y vamos a ver las espinilíacas postero-superiores y postero-inferiores. La columna vertebral. La columna vertebral está compuesto por 33 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 son torácicas, 5 lumbares, 5 sacras fusionadas y en promedio 4 coccygeas fusionadas también, ¿no? La columna vertebral tiene dos tipos de curvaturas. Las curvaturas primarias, porque con ella nacemos en la etapa fetal, que es la cifosis torácica y la cifosis sacrococcygea. Y tiene las curvaturas secundarias. ¿Por qué se dice secundarias? Porque empiezan después de nacido. La primera curvatura secundaria es la lordosis cervical, que el niño, cuando empieza a levantar la cabeza, va a formar esta curvatura cervical o lordosis cervical. Luego del año, el niño empieza a caminar y empieza a formarse la segunda curvatura secundaria, que es la lordosis lumbar. Una vértebra típica, como puede ser esto, está formado por un arco, que es esto, todo esto es un arco, que está formado por pedículo, láminas, apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, un cuerpo, este es el cuerpo de la vértebra, un agujero intervertebral, que es esto, tiene agujeros transversarios solamente en las vértebras cervicales, apófisis transversas, que son estas, apófisis transversas, y las apófisis espinosas, que es única, ¿no? Repitiendo: cuerpo, pedículo, agujero vertebral, apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, lámina, apófisis espinosa, apófisis transversa. Acá tenemos los agujeros vertebrales que van a dejar pasar la médula espinal, ¿no? Veamos por regiones. Las vértebras cervicales se dividen en vértebras típicas, C3, C4, C5 y C6 son vértebras típicas, y las vértebras atípicas son el C1, el C2 y el C7. Estos son las vértebras atípicas. Este es el atlas, ¿no? El atlas no tiene cuerpo, tiene un arco anterior y un arco posterior, ¿no? Tiene apófisis transversa con su agujero transversario. El axis, lo característico es la apófisis odontoides o diente laxis, ¿no? El C7 es atípica porque tiene una apófisis espinosa prominente. El resto, esto es una vértebra cervical típica, que puede ser C3, C4, C5 y C6. ¿Por qué es típica? Tiene un cuerpo como todas, tiene pedículo, tiene una apófisis transversa con su agujero transversario, tiene una apófisis articular superior, 2 superiores, 2 inferiores, lámina, apófisis espinosa como víbora, ¿no? Bífida, es lo característico. Las vértebras torácicas son 12 vértebras, ¿no? Las vértebras torácicas, ¿por qué se caracterizan estas vértebras que no tienen las cervicales? Son las apófisis, las carillas o las fositas costales.
Estas fositas costales solamente lo van a tener las vértebras torácicas, porque son las vértebras torácicas las únicas que se van a articular con las costillas, ¿no? Con las costillas. Las vértebras lumbares tienen un cuerpo, tiene pedículo, tiene apófisis transversa, dos apófisis articulares superior e inferior, lámina, apófisis espinosa, ¿no? Un poco más prominente solamente. El sacrocoxis. El sacro tiene una cara anterior, donde están los agujeros sacros anteriores, las alas del sacro, y acá tenemos el promontorio sacro. En su cara posterior tienen los agujeros sacros posteriores, la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Articulaciones. La articulación cráneo-vertebral está formado entre el atlas y el hueso occipital, que es condilia, entre el atlas y axis es trocoide. Articulación de los arcos vertebrales es sinovial plana, y de los cuerpos vertebrales es cartilaginosa sínfisis. Vascularización de la columna vertebral. La columna vertebral está irrigada por las arterias vertebrales, que son ramas de la arteria subclavia, pero también ayudadas por las arterias cervicales ascendentes, que son también ramas de la subclavia, arterias intercostales posteriores, que vienen directamente de la aorta, arterias lumbares, que vienen de la aorta, y arterias sacras laterales, ramas de la ilíaca interna. El drenaje venoso acompaña las arterias. Los músculos del dorso. Los músculos del dorso están formados por músculos extrínsecos, ¿no? Los músculos extrínsecos, que pueden ser superficiales, como está formado el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula, tenemos el romboides menor, romboides mayor, y los músculos intermedios, el serrato póstero superior, que es esto, y el serrato póstero inferior, y músculos intrínsecos, que son el esplenio, de la parte intermedia, erector de la columna, el músculo erector de la columna, como el iliocostal, longísimo y el espinoso. En el plano profundo tenemos los transversos espinosos, semiespinosos, multífidos y rotadores. Esos son los músculos con sus inserciones. Veamos la región suboccipital. La región suboccipital está inervado por el nervio suboccipital, que es rama posterior del C1. Y hay un triángulo, el triángulo suboccipital. Este es el triángulo suboccipital, que está formado por el recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. El contenido es la arteria vertebral, el C1 y arco posterior del atlas. Muy bien, ahora vamos a ver el cuello. El cuello, como lo vamos a ver, para su mejor estudio se dividen en triángulos. Tenemos el triángulo posterior, donde se encuentra el triángulo occipital, supraclavicular, el triángulo de los escalenos y el triángulo de Cerilot. Este triángulo posterior está formado por la parte anterior por el esternocleidomastoideo, posterior por el trapecio e inferior clavícula. Y un triángulo anterior pues dado por el triángulo carotídeo, submandibular, submentoniano y triángulo de Farabiou. Este triángulo anterior posteriormente está en la borde anterior del esternocleidomastoideo, superiormente en el borde inferior de la mandíbula y anteriormente una línea media del cuello o línea sagital del cuello. Esternocleidomastoideo, línea media, triángulo posterior, trapecio, clavícula. Fascias del cuello, una fascia cervical superficial donde está el tejido celular y recubre el plasma. Facial profundo, que puede ser superficial, pretraquial y paravertebral, que va a incluir la vaina carotídea. Los músculos del cuello
y esto sí tienen que memorizarlo, son los músculos suprayoideos, como el miloioideo, el digástrico, genioideo, estiloioideo y iogloso. Y los músculos infrayoideos solamente son 4, el esternotiroideo, tiroioideo, homoioideo y esternoioideo. Solamente tomando como parámetro la unión de los huesos, ¿no? El plexo cervical. El plexo cervical está compuesto por ramas ventrales de C1, C4 y inervan la mayor parte de los músculos del cuello. Pero también tiene una inervación adicional que incluye el 11º par craneal o accesorio, el nervio del miloioideo, nervio mandibular, séptimo par craneal o facial, al platisma sobre todo, que es un músculo cutáneo, el 9º par que inerva el glomo, el 10º par inerva la faringe y el 12º, el hipogloso, forma masa a través del cuello para inervar la lengua. Este es el plexo cervical. Con respecto a la vascularización, el cuello está irrigado por la arteria subclavia y la arteria carótida externa, ¿no? Que eso hay que tenerlo presente. Veamos cada una de ellas. Está drenado por las venas yugulares externas y las venas yugulares internas, y el drenaje linfático es a través del conducto torácico y el conducto linfático derecho. La arteria subclavia. La arteria subclavia. La arteria subclavia tiene 3 partes, ¿no? Preescalénica, retroescalénica y posescalénica, ¿no? Por referencia al músculo escaleno anterior. La preescalénica tiene la arteria vertebral, mamaria interna y tronco tirocervical. La parte 2, el tronco tirocervical, costo cervical, perdón, y la parte 3, la dorsal de la escápula. Con respecto a la carótida externa, ya hemos visto que tiene 8 ramas, ¿no? 6 colaterales y 2 terminales, ¿no? Las colaterales son pues la arteria tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital, auricular posterior y temporosuperficial. Y las ramas terminales son la maxilar y la temporosuperficial. Dentro del cuello encontramos la glándula tiroides, que está situada entre C5 y T1 y está anterior a la tráquea. Pesa 20 gramos, tiene 2 lóbulos conectados por un istmo y en el 50% hay un lóbulo piramidal que se extiende del istmo. Secreta las hormonas T3 y T4 que seguramente lo están viendo ustedes en fisiología, que es muy necesario para ustedes, sobre todo que van a ser futuros nutricionistas, ¿no? Las hormonas tiroideas que tienen que ver con el metabolismo corporal. Entonces esta glándula tiroides va a aumentar la tasa metabólica, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, la ventilación, y es necesaria para la producción de GH. ¿Qué cosa es GH? ¿Ah? Nutricionistas, ¿qué es GH? Ground hormone. Hormona de crecimiento. Ese es el lenguaje que ustedes van a utilizar para toda su vida, ¿no? La hormona de crecimiento. Entonces esta glándula tiroides, en anatomía lo que deben aprender, dónde se encuentra esa glándula, ¿no? Aumenta el depósito de calcio y fosfato en los huesos, ¿no? Acá tenemos la glándula tiroides, tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, istmo, y tiene su lóbulo piramidal, que es esto. Está irrigada por la arteria tiroidea superior, tiroidea inferior. La tiroidea superior, rama de la carótida externa, y la tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical, ¿no? Ahí tenemos la parte teórica. La glándula paratiroides, pues es bien difícil verlo realmente, es bien pequeñito. Son un par de glándulas superior e inferior variables situadas en la parte posterior de la glándula tiroides. Segrega la hormona paratiroides ante los bajos niveles de calcio. ¿Cuáles son las funciones de la paratormona? Reabsorber y liberar calcio de los huesos, aumentando el calcio sérico, causa reabsorción de calcio en el riñón, aumentando el calcio sérico, y altera el metabolismo de la vitamina D
para reabsorber o para absorber el calcio de la dieta, ¿no? Vean, estas glandulitas chiquititas que están en la parte posterior de la glándula tiroides son las glándulas paratiroides. Por eso que cuando operan, hacen resección de tiroides, tiroidectomía, es imposible de delimitarlo, ¿no? Entonces normalmente también lo vuelan la glándula tiroides en el mismo acto quirúrgico sin darse cuenta. Los músculos prevertebrales son músculos flexores del cuello, rodeados por la lámina prevertebral, y su función es estabilizar las vértebras cervicales y flexionan el cuello. Además tenemos los músculos escalenos, que son tres, ¿no? Anterior, medio y posterior. Elevan la caja torácica y flexionan lateralmente el cuello. Tenemos el plexo cervical, que está formado entre C1, C4, y el plexo braquial C5, T1, que esto lo hemos visto en miembro superior, el plexo braquial, ¿no? El nervio frénico, que ustedes ya saben, inerva el diafragma, no solo el diafragma, sino la pleura y al pericardio, proviene del C4 del plexo cervical. Entonces acá están los músculos prevertebrales, ¿no? Músculos prevertebrales y los músculos escalenos. Escaleno anterior, medio y posterior, los tres escalenos. Acá está el triángulo de los escalenos. El triángulo de los escalenos está formado por escaleno anterior, escaleno medio y la primera costilla. ¿Cuál es el contenido? La arteria subclavia y el plexo braquial, ¿no? Eso es la parte teórica de lo que hemos dicho. Otro de los contenidos del cuello es la faringe. La faringe es un tubo fibromuscular que conecta la cavidad nasal, la boca y el esófago. Tiene tres partes la faringe: una nasofaringe, que está por encima del paladar blando, una orofaringe del paladar blando al extremo superior de la epiglotis, y la laringofaringe de la epiglotis hasta el cricoides. La faringe lo conforma un músculo muy importante, que es el músculo constrictor, que tiene tres partes: constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Está irrigado por el tronco tirocervical a través de la arteria cervical ascendente, pero también está irrigado por la arteria carótida externa a través de su rama arteria tiroidea superior, arteria facial, faringe ascendente y maxilar. Como toda arteria, tiene sus venas que la acompañan y van a drenar a la vena yugular interna. Está inervado sensitivamente por el quinto 2. ¿Qué es el quinto 2? ¿Qué nervio es? Trigémino. Ya sé que es trigémino, pero se divide en tres: 1, 2 y 3. ¿El quinto 2 cómo se llama? Maxilar, ¿no? El orofaringe, el noveno par craneal, ¿cómo se llama el noveno par? Glosofaringeo. Y la laringofaringe es inervado por vago, por el vago. Tiene una inervación motora dada por el vago, excepto el músculo estilofaringeo, que está dado por el glosofaringeo. Acá tenemos la faringe. La faringe tiene una nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Todos están conformados por el músculo constrictor superior, medio e inferior. Acá está el músculo constrictor superior, medio e inferior hasta el cricoides, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué es el anillo tonsilar de Waldeyer? El anillo tonsilar de Waldeyer es tejido linfoide en la mucosa entre las coanas. ¿Qué son las coanas? Es el espacio detrás de las fosas nasales. ¿Y qué cosa es el istmo de las fauces? Es el espacio por detrás de la boca que conecta con la orofaringe, ¿no? ¿Qué incluye el anillo tonsilar de Waldeyer? Incluye las tonsilas o amígdalas tubáricas, adyacente a la trompa de Eustaquio. ¿Qué cosa es la trompa de Eustaquio? Es la que comunica el oído medio con la nasofaringe. Las amígdalas faringias, que está en la parte posterior y techo de la nasofaringe, también llamado adenoides,
Las amígdalas palatinas que están entre los P's palatogloso y palatofaringe es lo que nosotros vemos y nos duele ahí algunas veces. Las tónsilas linguales, que son nodulillos linfáticos en el tercio posterior de la lengua. Entonces, acá tenemos la tónsila amigdaliana faringea, también llamado adenoides, este es el adenoides, y esto es la tónsila palatina, que normalmente esto es lo que nos duele. Pues acá tenemos la tónsila lingual, ¿no? Tónsila lingual o amígdala lingual. La laringe es una estructura cartilaginosa y músculo-ligamentosa que se encuentra entre C3 y C6. Funciona como un esfínter para cerrar la vía aérea, como una lengüeta para producir sonido. Está compuesto por 9 cartílagos, que son la epiglotis, tiroides, cricoides, que son impares, ¿no? Aretinoides, que son 2, corniculados 2 y cuneiformes 2. Tiene músculos que van a ajustar los pliegues vocales para abrir y cerrar la hendidura glótica o la hendidura vestibular, que son los músculos cricotiroideos, tiroeritenoideos. Están inervados por el nervio laringeo recurrente, rama del vago, excepto el músculo cricotiroideo que lo va a dar el nervio laringeo superior, también rama del vago. Irrigación, arteria laringea superior, rama de la arteria tiroidea superior, y la arteria laringea inferior, rama de la tiroidea inferior. Se acompañan de las venas. Acá tenemos los cartílagos, ¿no? Tenemos epiglotis, eteioides, ¿no? Epiglotis, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados, cuneiformes, los 9 cartílagos. Tenemos ahí los músculos, ¿no? Los músculos aritenoides, tenemos los músculos, el músculo vocal, ¿no? Y tenemos los cartílagos y acá los músculos, ¿no? El músculo cricotiroideo, el músculo cricoaritenoideo posterior, el músculo aritenoideo transverso, el músculo aritenoideo oblicuo. La otra vista, músculo cricoaritenoideo lateral, músculo tiroepiglótico, aritenoepiglótico, que está cortado el músculo cricotiroideo. Estas son las cuerdas vocales, ¿no? Cuerdas vocales superiores e inferiores, detrás de la epiglotis. Muy bien, hoy día entonces en la práctica